Hola, muy buenas, bienvenidos otra vez más aquí a un nuevo vídeo que vamos a estar compartiendo con vosotros. Y como veis en el título, el espíritu y la gracia especial. En el anterior vídeo, si no lo habéis visto, pues estuvimos comentando un poco sobre la gracia común, cómo Dios en su benevolencia pues asiste a la creación, a la humanidad y concede favores. Y en este vídeo vamos a especificar un poquito más sobre la gracia y vamos a ver cómo la gracia, y sabemos que la gracia es un don dado por Dios y sobre todo es un don inmerecido. Y este don es dado tanto a creyentes como no creyentes, pero específicamente es desarrollado en su amplitud para todo el pueblo de Dios, ¿no? Y es un regalo que Dios da a su pueblo. Y vamos a compartir con vosotros lo que viene siendo la gracia especial que Dios otorga a su pueblo. Y vamos a comenzar con una definición de esto. La gracia especial es, por tanto, el favor inmerecido e irresistible de Dios, y esto ahora lo comentaremos, mediante el cual Él redime y renueva, salvando a los pecadores y restaurando la creación a través de la obra de Cristo y por el poder del Espíritu. Entonces, esta sería una definición de la gracia especial. Bien, la gracia, como pone aquí, es el favor inmerecido de Dios otorgando libremente a la humanidad caída. Toda bendición y don encuentran su origen en la gracia de Dios. Esto ya lo comentamos en el anterior vídeo, ¿no? Mencionando el apóstol Santiago, que toda buena dádiva, todo don y dádiva bueno procede del Padre de las luces, de lo alto. Sin embargo, mientras que la gracia de Dios es una, se distingue entre gracia especial, ¿no? Los teólogos la distinguen de esta forma, gracia especial y gracia común. Como vimos en el anterior vídeo, esta última se refiere al favor general de Dios por el cual Él restringe el pecado y sus consecuencias, es decir, mantiene la vida, la cultura humana y otorga dones y bendiciones a todos de manera indiscriminada. Sin embargo, la primera, la gracia especial, se va a referir al favor especial de Dios mediante el cual Él redime y renueva, salvando a los pecadores y restaurando la creación por la obra de Cristo a través del poder del Espíritu. Bien, y aquí de la gracia especial pues ya se desprenderían lo que viene siendo en la teología lo que es soteriología, que es la doctrina de la salvación. Entonces, como la salvación es por gracia y es un don de Dios, ¿no? Es por medio de la fe, que es un don de Dios inmerecido y gratuito, pues de este vídeo se desprenderán otros vídeos que estaremos tocando sobre la doctrina de la salvación, ¿no? Y la aplicación de la salvación por medio de su Espíritu, ¿no? Por medio de Cristo. La gracia común, entonces, hemos dicho que restringe e impulsa, pero la gracia especial redime y renueva, ¿vale? Volvemos a repetir, la gracia común restringe el pecado e impulsa, ¿no?, para los propósitos divinos, pero la gracia especial redime al hombre y lo renueva. La gracia común se da a todos, ¿no?, sin excepción. La gracia especial se limita solo al pueblo de Dios, ¿no?, a los elegidos, podríamos decir. Es especial no solo porque es salvífica, sino porque es específica y solo se concede libremente al pueblo de Dios. Entonces aquí vemos ya una distinción y por eso se la denomina especial. O sea, está reservada solo para el pueblo de Dios, es decir, para todos aquellos que confiesan que Yod-Heh-Vav-Heh, o Yeshua, ¿no?, es Hashem, es el Eterno. Las Escrituras nos van a dar testimonio de la obra misericordiosa de Dios para redimir a su pueblo y restaurar su creación caída de las consecuencias del pecado, ¿no? O sea, si podríamos resumir las Escrituras, o un tema principal de las Escrituras sería salvación, ¿no? Cómo Dios muestra, es revelada la salvación a través de las Escrituras, ¿no? Eso sería uno de los resúmenes principales de las Escrituras. Entonces, por tanto, estamos hablando de la gracia. Como tal, está estrechamente relacionada con la gracia especial de Dios, con su consejo, el consejo de Dios y elección eternos, ¿no? O sea, el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo era que Dios iba a salvar a su pueblo, ¿no?, o a la humanidad caída, ¿no?
Y esto aquí vemos, pues obviamente que esto es un misterio. De hecho, las Escrituras hablan que es un misterio, ¿no? Y en otras partes se menciona el Cordero que fue inmolado antes de la fundación de los tiempos. Es decir, que Dios ya manejaba el presupuesto, por decir así, ¿no? De que el hombre iba a caer, ¿no? El hombre cuando fue creado. Entonces él ya en sus planes divinos había predispuesto esta gracia especial para el hombre, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ¿no? Las Escrituras están llenas de esto, del consejo de Dios, ¿no? Como dice el profeta Isaías, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo, ¿no? Él tiene ya un plan desde el principio, ¿no? Y anuncia su plan. Por ejemplo, en Efesios 1:11 el apóstol Pablo escribe, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan, o sea, ahí vemos que hay un plan deliberado de Dios, de aquel que hace todas las cosas conforme a su designio y voluntad. Entonces aquí vemos que Dios tiene un plan, ¿no? Específico. Lucas 7:30 dice lo siguiente, dice, pero los fariseos y los expertos en la ley, dicen, no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces aquí vemos que estaban rechazando ya el plan que Dios tenía por medio de Juan, por medio de Yeshua, ¿no? para la humanidad. Bien, Hechos 20:27 dice lo siguiente, vamos a leer, dice así, dice, porque sin vacilar les ha proclamado todo el propósito de Dios. Aquí vemos pues cómo la gracia especial va ligada a los planes y la elección y el consejo de Dios, ¿no? Este establece el pacto de la gracia como la forma que asume la gracia especial, ¿no? Dice Génesis 17:7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo. Por todas las generaciones yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, ¿no? Entonces aquí vemos que Dios ya tenía establecido un pacto con su pueblo, ¿no? Una gracia especial depositada con su pueblo, ¿no? Deuteronomio 4:31, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará, del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Romanos 11:1-2 dice, por lo tanto pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, ¿no? Dice el verso 2, Dios no rechazó a su pueblo, que de antemano conoció. Entonces Él ya tiene una gracia especial para con su pueblo depositada, ¿no? Para aquellos que van a ser redimidos. Bien, y esta identifica a Cristo como el mediador del pacto, ¿no? Segunda de Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son en sí, en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios, ¿no? O sea, Cristo es el agente del pacto, ¿no? Pero por su gracia, Romanos 3:24, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y también da testimonio del poder del Espíritu al aplicar la obra de Cristo. Juan 3, del 3-5, dice aquí, de veras te aseguro que en quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Siendo ya viejo, preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Entonces, la gracia especial de Dios da testimonio del poder del Espíritu para poder aplicar la obra de Cristo. Y apunta también la renovación completa de todas las cosas con el reino venidero. Romanos 8:22 dice, sabemos que toda la creación gime toda una, como si estuvieran en dolores de parto, y no solo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos, dice, las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestros cuerpos, es decir, ese escatón, ¿no? Ese reino venidero. Y bien, el origen de la gracia especial es Dios, y es únicamente a través de la revelación especial que su gracia especial se da a conocer. Dice, de él fluye una gracia especial hacia su pueblo,
y en ella manifiesta su bondad y amor a los que ha elegido. La Biblia muestra que su manifestación no puede separarse de la obra de Cristo, que como mediador del pacto adquiere la salvación en la cruz. Las Escrituras revelan que la obra de redención de Cristo se aplica al creyente a través de la obra del Espíritu. Por lo tanto, la aplicación de la gracia especial al creyente está íntimamente relacionada con la misión del Espíritu. La gracia especial es pura gracia, no surge de nada que pueda haber en el indigno destinatario. Es solo por gracia que uno se salva a través de la fe, que también es un don de la gracia, ¿no? Efesios 2 dice, versos 7 al 9, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes, dice, han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, o sea, como dice ahí, no es por el destinatario, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y bien, y hay algunas diferencias en torno a ver esto, de cómo actúa esta gracia especial en el creyente. Bien, por ejemplo, dentro de las tradiciones agustinianas, como dice aquí, reformada, la gracia especial se concibe como un don irresistible y eficaz de Dios que está enraizado en su consejo eterno y cambia el corazón de los creyentes para que se vuelvan voluntariamente a Dios. Entonces aquí vemos ya que hay varios puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, la tradición agustiniana y reformada pues ven cómo la gracia de Dios es irresistible, es decir, la gracia irresistible es que en un sentido no es un mero deseo, no es una expresión de deseo de que el hombre elige a Dios, ¿no? Sino es al revés, es el deseo de Dios redimir al hombre y por tanto es el poder divino que le lleva al acto, ¿no? De aceptar esta gracia especial, ¿no? Bien, dice así pues, la gracia especial no es una fuerza determinista, sino un don que renueva y restaura de tal manera a la persona que una vez que la recibe no puede resistirse a sus efectos, por eso se llama irresistible. Y otra cosa interesante de esta definición, ¿no? Es que es eficaz, ¿no? Es decir, primeramente porque está, como dice ahí, ¿no? Enraizado en su consejo, es decir, que Dios ya lo ha determinado, ¿no? Que sea así, que sea una gracia eficaz. Y cuando hablamos de eficaz es que es, pues obviamente, que cambia el corazón, como dice ahí, que hace que el corazón de la gente, ¿no? Se vuelque a Dios, ¿no? Y no al pecado y no a sí misma, que sus deseos sean volcados en Dios y no en sí mismos, ¿no? Y que obviamente sea la persona subyugada, ¿no? O bajo el yugo del reino celestial, ¿no? Bien, por último, teniendo su origen en Dios, la gracia especial renueva a los creyentes desde dentro, los redime de la culpa y el castigo del pecado, los limpia de la contaminación del pecado y le da dones espirituales, ¿no? Provee, por eso es eficaz, provee de todas estas herramientas para poder amplificar, ¿no? La obra regeneradora y la obra de Dios en su pueblo. Por lo tanto, la gracia especial de Dios no solo salva a los pecadores, o sea, no tiene solo motivos soteriológicos, ¿no? Sino que también renueva y restaura lo que fue corrompido por la caída, ¿no? Los afectos, todo, ¿no? La gracia restaura la naturaleza. Por ejemplo, mientras que, como hemos mencionado, las tradiciones agustinas y reformadas, la gracia especial es irresistible, eficaz y se distingue de la gracia común, por ejemplo, encontramos otras opiniones, ¿no? En este caso la tradición wesleyana y arminiana, ¿no? Que no van tanto al consejo de Dios, ¿no? Primeramente, como hemos mencionado, en la agustiniana y reformada, se distinguen que ellos denominan como la gracia preveniente y santificante, ¿no? Y la gracia preveniente sería algo como que precede, ¿no? O sea, viene antes de que el hombre pueda elegir tener fe en Dios, ¿no? Y esta sería la diferencia. Por ejemplo, dice, la gracia preveniente de Dios se considera un don universal e inmerecido que precede, que va antes y permite a la voluntad del propio hombre, ¿no? O sea, ahí juega la voluntad del hombre y no la voluntad, en este caso, o la gracia irresistible de Dios que empuja al hombre, ¿no? El ir hacia Dios, sino aquí sería algo volitivo del hombre,
¿no? Y es una gracia previa que le permite hacer eso, porque sabemos que por las Escrituras todos estamos muertos en delitos y pecados, no hay nadie que quiera buscar a Dios, ¿no? Es como una antesala a la gracia salvadora, ¿no? O justificadora. Es un don necesario debido a la incapacidad de la humanidad pecaminosa para volverse a Dios, pero no es efectiva, según esta tradición, y por tanto se la puede resistir, ¿no? La gracia justificadora se produce cuando alguien responde libremente y se vuelve hacia Dios, aceptando la oferta de salvación. La gracia justificadora o perdonadora redime a los creyentes salvándolos de la culpa y el castigo del pecado. La gracia santificadora que sigue y fluye de la gracia justificadora renueva y restaura a los creyentes desde dentro, otorgándoles dones espirituales y limpiándoles a los creyentes de la contaminación del pecado, ¿no? Así actuaría según la tradición wesleyana y arminiana, ¿no? Y la gracia especial, por tanto, es una doctrina de significado inconmensurable, para cerrar, ¿no? Para los creyentes, porque por gracia Dios otorga el don inmerecido de la salvación, ¿no? Gálatas 2:21, dice así: no desecho la gracia de Dios, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. O sea que es un don, un regalo de Dios, no es algo del hombre. Y además la gracia especial también muestra que la salvación, aunque concreta, es integral, ¿no? Integral que abarca todo. Y Dios actúa para redimir y restaurar todo lo que fue corrompido y contaminado en la caída. Una obra que finalmente se completará, ¿no? Cuando Jesús vuelva en gloria, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos versículos clave y algunas literaturas recomendadas. Y bueno, en los próximos vídeos veremos cómo se aplica esta gracia especial en el creyente, ¿no? Y hablaremos pues del llamamiento, de la regeneración, de la conversión, de la unión con Cristo, de la justificación, de la adopción, de la santificación y todos estos aspectos que tienen que ver con la gracia especial que va actuando en el creyente, ¿no? Y bueno, pues sin más lo vamos a dejar aquí, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo. Saludos.